Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gaboardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Hay momentos en la vida y en la historia en que se juntan diferentes situaciones que se presentan de una manera que normalmente se dice coyuntural. La pregunta es ¿cuál es la coyuntura que aparece en este momento? Por un lado, a mí me parece que México, el país entero, está viviendo momentos turbulentos de su historia, situaciones y condiciones que no se habían dado nunca anteriormente, en donde al final de cerrarse un periodo presidencial, el presidente de la República, como líder que es del Estado mexicano, pretende hacer una cirugía mayor a nuestro sistema de equilibrio y balance de poderes, pretendiendo una reforma del Poder Judicial con algunas características que no tienen antecedente en ninguna parte del mundo. Se dicen y se comentan muchas cosas. Ese es uno de los eventos que se presentan en este momento. Otro es más propio de la historia y una característica de la naturaleza del ser humano. Me refiero a la época de la juventud, que se caracteriza principalmente por los grandes ideales y por los compromisos con esos ideales. El joven desea cambiar al mundo. El gran reto para el joven, naturalmente, es conservar intactos sus ideales hasta después de que los años pasen, en donde a pesar de tener el caparazón un poco más ajado, los ideales permanezcan frescos. Así es que en este caso se han juntado las dos cosas. Un momento turbulento en la historia de la patria y la juventud comprometida con sus ideales y decidida a promover y a luchar por el cambio. Y para conversar sobre este tema, creo que este programa se privilegia en tener a una persona más que adecuada para conversar sobre este tema. Me refiero a Solange Estrada Maqueo. Solange es estudiante de la Escuela Libre de Derecho de la muy ilustre y muy distinguida Escuela Libre de Derecho en México, que desde sus inicios tiene esa lucha por la libertad y por la defensa de los ideales y principios. Solange es miembro activo, es trabajadora del Poder Judicial, en donde es oficial, es un abogado que trabaja en la ponencia del ministro González Alcántara. Pero por si esto fuera poco, yo creo que vale la pena decir que Solange viene de una ilustre familia de la Ciudad de México, la familia Estrada, que ha sido conformada por grandes juristas, grandes hombres y mujeres de ideales y convicciones firmes, y me parece que ella hereda esta noble tradición. Su padre, Rafael Estrada Michel, un extraordinario jurista, historiador del derecho y también profesor de la Escuela Libre de Derecho. Solange, estamos conversando sobre estos tiempos
turbulentos que vive el país. Y sobre los jóvenes, sobre sus ideales, que están, me parece, reflejados claramente en este movimiento estudiantil que se opone a la reforma judicial y que ha hecho valer sus derechos manifestándose de diferentes maneras. En este sentido, tú eres una miembro muy representativa de la generación del 24, los estudiantes de hoy. Cuéntame, ¿qué es lo que caracteriza este movimiento? ¿Cómo surgió? Etcétera. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy para platicar. Pues bueno, este movimiento Generación del 24 en realidad es un movimiento conformado por estudiantes y por jóvenes estudiosos del derecho o cualquier otra carrera que esté interesada en el tema de la reforma judicial. Creo que lo que caracteriza más a este movimiento es el hecho de que surgió de manera orgánica. Fue verdaderamente un grupo de estudiantes y de jóvenes que nos juntamos un día y dijimos, esto no puede estar sucediendo así, creo que esto nos cierran muchas puertas, va a generar un problema futuro en México y pues tenemos que hacer y decir algo, ¿no? En un principio, pues la verdad es que fuimos unos poquitas universidades públicas y privadas, pero al final es que hemos logrado ir expandiendo este movimiento a lo largo de distintas universidades e incluso a lo largo de los estados del país. Ya tenemos gente verdaderamente en todos los estados del país que están con nosotros y que están participando activamente dentro de este movimiento. Pues creo que surgió, como te digo, un poco, pues muy rápido, fue muy rápido y fue muy orgánico, muy genuinamente puros estudiantes y jóvenes, aunque se nos acuse de lo contrario. Eh, Surgió porque un día dijimos, pues hay que hacer un grupo, ¿qué tal si hacemos un foro en donde nos reunamos todos a platicar sobre lo de la reforma? Invitamos a jueces, magistrados, simpatizantes de la reforma, o sea, la idea original era un foro, pero fue evolucionando y nos dimos cuenta que lo que nos gustaría más es un poco crecer hacer más grande este movimiento y extenderlo con una marcha, convocando a toda la sociedad civil a fin de exigirle a nuestros diputados y senadores que se nos diera un espacio de diálogo para poder platicar sobre la reforma judicial y sobre las implicaciones que tendría sobre la juventud mexicana. Entonces, pues la verdad es que creo que lo que más diría que caracteriza este movimiento es eso, es las ganas de cambiar el panorama del país de una manera honesta, de forma orgánica, genuina, porque no tenemos ningún tipo de finalidad política ni de ningún tipo de, no venimos de ningún partido, solo somos jóvenes que queremos que se nos escuche y que podamos nosotros dar nuestra opinión sobre la reforma con la cual no estamos de acuerdo. Y pues sí, entonces así surgió con un chat de WhatsApp literalmente y poco a poco fuimos logrando que la convocatoria creciera y pudiéramos nosotros llamar a gente de distintas universidades a que se unieran a nuestra marcha y luego contactamos a jueces y magistrados y que todo el mundo pudiera asistir a la marcha apoyándonos y nosotros también que se diera a conocer nuestra desaprobación con la reforma. Aquí hay una cuestión que yo quisiera preguntarte. Tú me dices que esta reforma tendría grandes y graves implicaciones para la sociedad mexicana. Esto tiene mucha importancia. Decía Octavio Paz que lo que define a una sociedad es su conciencia de la historia. Creo que ese renglón tú lo tienes más que cubierto, pero también su visión hacia el futuro. Y viendo hacia el futuro, ¿qué es lo que tú ves con esta reforma que se pretende hacer y que tiene muchas posibilidades de ser alcanzada? ¿Qué es lo que tú ves para el país que te parece
tan negativo para nuestro futuro? Pues son varias cosas. En primer lugar, yo no creo que la elección popular de los jueces sea el camino a tomar a fin de eliminar la impunidad y el nepotismo y la corrupción dentro del Poder Judicial. Eh, Creo que se nos está vendiendo la idea de que eso va a democratizar como tal el Poder Judicial, pero yo no creo que eso sea el camino, sino que lo que va a terminar pasando es que vamos a tener un Poder Judicial completamente dependiente del partido político en el poder en ese momento. En este caso sería el partido de Morena, pero podría ser otro partido en un futuro. El tema está en que se trata de candidatos elegidos básicamente a modo por el Ejecutivo, por el Legislativo y unos cuantos también elegidos por el Poder Judicial. Y pues pareciera una simulación de votación, porque pues simplemente se nos van a entregar unas boletas con nombres de gente que no conocemos, propuestos por el Ejecutivo, por el Legislativo y por el Judicial, y esperan que con eso nosotros tengamos la capacidad de seleccionar qué jueces van a hacer un mejor trabajo. Entonces ese es un primer punto. Creo que hay una falsa expectativa de democracia dentro de lo que se nos está vendiendo con la reforma judicial. Creo que es una democracia entendida en una concepción muy antigua y sin tomar en cuenta lo que entendemos hoy por democracia sustantiva, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que ese es un problema. El segundo gran problema que le veo es el tema del Tribunal de Disciplina, porque queremos jueces independientes, pero vamos a tener unos jueces que están completamente subyugados a un tribunal de disciplina que va a exigirles que actúen conforme lo que el régimen oficialista en ese momento quiere, porque si no están bajo la amenaza de que van a ser o no ratificados o que les van a iniciar una carpeta en su contra. Entonces, ¿qué clase de independencia judicial es esa? Jueces que no pueden tomar decisiones de manera independiente e imparcial porque están amenazados, casi. Entonces también eso, y finalmente creo que el otro gran problema y un poco lo que importa mucho para los jóvenes es la extinción de la carrera judicial como la conocemos el día de hoy. Porque si bien es cierto que se está abriendo las puertas, entre comillas, a los jóvenes para que podamos nosotros concursar o bueno, salir en la tómbola para ser jueces o magistrados, la realidad es que muchos de nosotros preferiríamos entrar a una carrera judicial, ir adquiriendo experiencia y ya de esa manera poder ir subiendo escalones, por así decirlo, hasta llegar a ser jueces o magistrados e incluso a ministros de la Corte. Hoy se nos cierra esa posibilidad porque en realidad se vuelve que los jueces, magistrados y ministros terminan siendo políticos y que tienen que ser votados por la gente, lo que implicaría hacer una campaña electoral, contar con recursos suficientes para realizar o al menos se supone que no tiene que haber campaña electoral, pero la realidad es que como funcionan las cosas en este país, si no te das a conocer de alguna manera, pues no vas a tener ningún voto, ¿no? Entonces casi que quienes tengan los recursos suficientes para poder darse a conocer van a ser los que ganen. Yo no sé cómo eso puede abrir las posibilidades a los jóvenes de este país para acceder a un puesto en el Poder Judicial. Entonces, a futuro, la verdad es que las cosas se ven bastante grises. Creo que si bien yo espero, o de verdad espero de todo corazón que esta reforma no sea tan perjudicial como yo auguro que va a ser, la verdad es que todo indica, y tenemos ya ejemplos en países como Bolivia, e incluso en México, tenemos ya el ejemplo de qué sucedió cuando se votó por ministros de la Corte. Creo que es un error considerar que estamos yendo por buen camino. Que además entiendo que la votación por los ministros, aun cuando en el siglo XIX hubo un antecedente de esta naturaleza, no se trataba de una elección universal y directa, sino de una elección indirecta. Es decir, tú me hablas de dos lados de la pinza. Un lado un tanto demagógico, crear la falsa imagen de la democracia en la elección de los jueces, cuando en realidad no se trata de esto, sino se trata de elegir a jueces que jamás van a tener contacto con el pueblo, como el pueblo no tiene contacto con los diputados, ni con los senadores, ni con el presidente, ni con los secretarios de Estado. Tú ve a un día a una oficina de un secretario de Estado, o de un diputado, o de un senador, o de un ayudante de diputado,
y dile que si te recibe en ese momento y realmente no, probablemente ni cita te dé. Y por otro lado, me hablas de una pinza que es el Tribunal de Disciplina Judicial, en donde no se ventilarían quejas de los litigantes, quejas de violaciones en el procedimiento, porque estas estarían en los procedimientos ordinarios, sino de quejas de las autoridades contra las autoridades cuando sientan que los jueces no están resolviendo conforme a los intereses de aquello que ellos creen que es justo. ¿Es correcta la percepción que estoy teniendo o estoy malinterpretando lo que tú me estás diciendo? No, sí es correcto. Me parece que en el caso del Tribunal de Disciplina, cualquiera puede denunciar al juez o magistrado que esté incurriendo en una de las faltas que establece la nueva reforma. Lo verdaderamente preocupante es el tema de las calificativas, por así decirlo, que se le están dando a, más bien, qué es lo que tiene que hacer un juez para poder que se le denuncie ante el Tribunal de Disciplina, porque, por ejemplo, dice que se va a sancionar a los jueces que vayan en contra del interés público. ¿Qué es el interés público? ¿Quién define qué es el interés público? Creo que son causales que no tienen como tal una definición bien establecida y que pueden llegar a ser causales de muchos abusos de parte de las autoridades, ¿no? Porque, o sea, este juez está actuando de una manera en que a mí no me conviene como autoridad, pues lo voy a denunciar porque está yendo en contra del interés público, ¿no? ¿Quién va a definir eso? Los del Tribunal de Disciplina, ¿no? Entonces me parece que sí es muy peligroso, atenta completamente contra la independencia judicial y también el tema de que no hay un recurso efectivo en contra de las resoluciones de ese Tribunal de Disciplina, ¿no? Porque nos dicen, sí hay recurso. Primero resuelven en una comisión 3 magistrados del Tribunal de Disciplina y después el recurso lo resuelve el pleno de 5 magistrados de disciplina. Pero eso atenta completamente contra el debido proceso y contra lo que se considera actualmente un recurso efectivo, porque te está resolviendo el recurso la misma autoridad que te está sancionando en un primer momento, salvo por la votación de uno más, ¿no? Que sería la mayoría de 4 votos que se requerirían para que ese recurso pueda ser procedente, ¿no? Entonces, ese tema me preocupa especialmente, ahí es un tema justo como decías, es una vertiente, por así decirlo, de la independencia judicial y cómo se está viendo afectada con la reforma propuesta. Y el segundo tema es justo el tema de esta falsa concepción de democracia que nos quieren vender y que nos han querido vender por muchísimos años, de el pueblo es soberano y todo lo tiene que votar el pueblo a fin de que esto tenga legitimidad, ¿no? Es decir, que todas las funciones de los 3 poderes tienen que ser votadas. Pero si esa es la idea que nos quieren dar de democracia, pues entonces no tiene mucho sentido que no votemos tampoco por quienes conforman el gabinete del presidente y de la próxima presidenta. Pues si vamos a admitir que la democracia implica que todo lo tenemos que elegir nosotros, pues entonces que nos den esa oportunidad también. O de elegir al fiscal general de la República, o de elegir a los fiscales dentro de los estados y a todos los tribunales administrativos y agrarios también. Entonces pareciera que no es esa la razón por la cual se está promoviendo esta reforma judicial, sino que pareciera más un tema de querer controlar al Poder Judicial a través de mecanismos que atentan contra su independencia. Parece que este tema del interés público al que tú te refieres está muy cerca al concepto de la razón de Estado, que ha sido la causa de justificación de grandes arbitrariedades en la historia de la humanidad. Pero por otra parte, me parece que quitar el contrapeso del poder judicial equivale a dejar el Estado de Derecho un tanto al garete, dejarlo sin garantías de aplicación eficiente. En el inglés se dice enforcement, no hay quien le vaya a dar fuerza y aplicación efectiva al Estado de Derecho. Esto me imagino que a ti, viniendo de familia de juristas y siendo estudiante de Derecho, miembro de la Suprema Corte, te ha creado cierta indignación. Y en este sentido de indignación, tú me dices que este movimiento
surge de una manera orgánica. Cuéntame qué es esta manera orgánica, un poco desde los inicios. Pues básicamente es lo que comentaba a un inicio. Creo que fue un movimiento que surgió espontáneamente. Nosotros, bueno, yo al menos no tenía ninguna intención. Participé en las marchas del Poder Judicial, pero la verdad es que nunca pensé que fuéramos a organizar algo más que eso. Yo la verdad pensé que la reforma judicial iba a ser un tema un rato, pero que no iba a seguir como por el camino que está tomando actualmente. Pero cuando me di cuenta que estábamos, pues no querían mover ni una coma a la reforma y pasarla así como estaba sin tomar en cuenta a nadie más, a nadie de la oposición, a nadie de los trabajadores, a nadie, pues sí me preocupé y me preocupó más la indiferencia que percibí de mis compañeros abogados, abogadas, de las escuelas y universidades del país. Yo pensé que nadie estaba haciendo nada y me preocupa, pues, bueno, me preocupó en ese entonces la falta de atención, o más que pues de lucha, por así decirlo. Entonces, yo en esa indignación, en ese coraje que tenía de se nos está cayendo el país y nadie hace nada, pues pensé que lo mejor que se podría hacer era encontrar gente que compartiera ese sentimiento y que pudiéramos nosotros entonces hacer algo y no solo quejarnos y sentir que las cosas no podían cambiar, sino verdaderamente al menos hacer el intento, ¿no? De dialogar. Todo lo que queremos nosotros es que se nos escuche y que se nos tome en cuenta a la hora de pasar la reforma judicial, que verdaderamente se midan las consecuencias que pueden llegar a tener en el país esta reforma, porque también está el tema de los jueces sin rostro, que puede ser súper perjudicial, que se ha dicho varias veces y se ha intentado varias veces y no ha funcionado. Entonces lo único que queríamos nosotros es que verdaderamente se nos tomara en cuenta, ¿no? Y que dejaran de excluirnos dentro de esta concepción del pueblo, es el mandato del pueblo, ¿no? Pero pues, sabemos personas que también somos parte del pueblo, que no queremos esta reforma así como se está planteando y que no se nos quiere escuchar, ¿no? En lo más mínimo. Ahora, yo quisiera preguntarte, tú me hablas de generación espontánea y orgánica del movimiento de estudiantes. En alguna ocasión me platicaste que tú empezaste a organizar y a comentar esta idea con algunos compañeros y que el movimiento prendió, porque seguramente había la misma inquietud en mucha gente, pero tú fuiste la que le encontró cauce. Pero esto es lo que tú me estás diciendo. Lo que yo oigo es que los estudiantes están manipulados por sus profesores, que hay gente que los está influyendo y que en realidad no se trata de un movimiento tan auténtico. Y tú sabes, en las redes sociales, que son los medios de comunicación de hoy, se oyen muchas cosas en detrimento de la legitimidad de este movimiento estudiantil Generación del 24. Pues creo que como en todo, siempre se va a querer denostar al movimiento, al grupo que está en desacuerdo con las decisiones que quiere tomar la autoridad. Ha pasado siempre, va a seguir pasando. Yo lo que puedo decir del tema es, a mí en lo personal y a mis compañeros, nadie nos manipuló, nadie nos obligó a hacer una marcha, al contrario, creo que fue, no sé si lo aprobaron o no nuestros profesores, yo espero que sí, pero la verdad es que ni siquiera pedimos autorización ni nada por el estilo, y fue más bien un tema de nosotros queríamos hacer esto, nadie nos influyó ni nos apoyó en realidad en temas económicos ni nada por el estilo, sino que simplemente dijimos vamos a compartir esto en redes, vamos a ver a quién le interesaría, vamos a buscar contactos en las demás universidades y se fue armando poco a poco, o sea, no fue de la noche a la mañana, sino que unos conocían a la gente de la Universidad Autónoma del Estado de México, otros conocían a los de la Ibero, otros conocían a los de la Salle, entonces fuimos reuniendo gente poquito a poco, así a los de la UNAM, a la FES Acatlán, a la FES Aragón, o sea, fue todo dándose ahora sí que pues yo conozco a esta persona, hay que contactarla a ver si quieren y pues así poquito a poquito. Gracias a Dios tuvo éxito la marcha, tuvo mucha difusión porque la gente al parecer estaba de acuerdo con nosotros, mucha gente estaba de acuerdo con nosotros y está apoyándonos, entonces empezó a dársele difusión por redes sociales
Y la verdad es que sí me sorprendió el poder de las redes sociales para convocar a la gente, porque yo me pregunto cómo organizaban las marchas antes de que existiera Instagram y Twitter y todo eso, y me sorprende mucho lo difícil que hubiera sido, porque la verdad es que nosotros fue un tema de las redes sociales, cómo nos ayudaron para difundir y pasar la palabra de, oigan, nos vamos a reunir el domingo, traigan su ropa y traigan banderas y cosas así para exigir que se nos tome en cuenta, ¿no? Entonces yo sí diría que este argumento de que estamos siendo manipulados o que somos jóvenes que están siendo obligados por sus profesores a marchar, pues no tiene ningún sustento. Nadie nos puede probar que hemos sido manipulados o algo así, porque no existe tal manipulación, simplemente somos jóvenes preocupados por el futuro del país y por nuestro futuro. Y también se me hace un poco contradictorio que se nos diga que tenemos, o sea, como que se nos diga que podemos ser capaces de ser jueces y magistrados y que tenemos la edad suficiente y que no se requiere experiencia laboral para eso, pero al mismo tiempo nos digan volátiles y fáciles de controlar. Creo que es una contradicción en sí misma la propuesta de reforma y lo que se nos está diciendo en las mañaneras y en canales de Twitter y todo. Y en este sentido, a mí me parece que tú hablas de un movimiento auténticamente estudiantil que no consultó a nadie, ni a las autoridades universitarias, ni a los profesores, ni a ninguna otra persona, pero que sí a través de tu iniciativa sirvió de cauce para la manifestación de los profesores de la Libre, de los profesores de otras universidades, de estudiantes de otras universidades y también de la sociedad civil, porque me parece que al movimiento de estudiantes se le ha unido gran parte de la sociedad civil. ¿Esto ha sido así? Sí, así exactamente con esas palabras. Nosotros desde el inicio dijimos que no íbamos a prohibirle a nadie la entrada a la marcha o a lo que organizáramos. Al final del día es una preocupación de todos y si bien los estudiantes y los jóvenes fuimos los que convocamos a la marcha, desde un inicio dejamos claro que era abierta a quien quisiera ir. Entonces, la verdad, para mí fue muy grato ver cómo se unían profesores que yo quiero mucho y profesores que yo no me esperaba que fueran a una marcha de ese estilo y fueron. Me sorprendió mucho, muy gratamente. Vi que la verdad es que sí sentí el apoyo institucional posterior a que convocamos. La verdad es que sí noté que Incluso el rector y el secretario de la Escuela Libre creo que estuvieron en esas marchas. sí, sí, sí. Y nos apoyaron y y la verdad es que no hubo ninguna traba, por así decirlo. Entonces ese apoyo, claro que lo recibimos y fue muy gratificante y creo que no tiene nada de malo que nuestros profesores quisieran manifestarse con nosotros porque al final es algo que les incumbe a ellos también. Entonces, sí, se nos unió mucha sociedad civil de todo tipo de grupos, incluso nos llevamos la sorpresa de que universidades que no habíamos convocado llegaron. Habló hasta el final una persona representante del Politécnico Nacional. Eso nos sorprendió porque en un inicio no sabíamos que los del Poli iban a acompañarnos y nos sorprendió mucho ver ahí a un colectivo de los del Poli. También Que se ni unieron. siquiera tiene carrera de derecho el Poli, debo decir. Entonces, la verdad es que sí sentimos mucho el apoyo de la gente. En la marcha terminamos siendo, según creemos, como 30,000 personas, lo cual fue, pues, la verdad, enorme y fue muy, muy gratificante ver que la gente sí está preocupada por el asunto, que queremos, o sea, creo que la exigencia principal y la de todos es que queremos una reforma judicial, pero no de este estilo, porque esta reforma no está hecha para resolver los problemas del Poder Judicial, sino que está hecha para controlar al Poder Judicial, que no es lo que queremos. Nosotros queremos división de poderes, queremos pesos y contrapesos, lo cual esta reforma no nos asegura. Ese es el gran problema. Pero sí, fueron pues muchísimas personas, fueron familias enteras, fueron estudiantes, profesores, egresados de la Libre, por ejemplo, también nos apoyaron mucho. Entonces, sí, sí hubo mucho apoyo. Tú me dices que siendo un movimiento cuyo propósito es oponerse a la reforma judicial de manera inmediata, lo que buscan es diálogo. La pregunta es,
diálogo con quién y qué son los temas, cuáles son los temas sobre los que querrían dialogar. Y la tercera, quizá que debería haber sido la primera, ¿se ha abierto esta posibilidad de diálogo? Pues en realidad el diálogo es con quien quiera escucharnos, o sea, creemos que quien quiera que formar parte y escucharnos y verdaderamente entender por qué nos oponemos a esta reforma judicial, estamos abiertos a hablar con todo tipo de personas, hemos hablado con senadores, diputados, tanto del PAN, PRI, MC e incluso de Morena. Sí, poquito a poco hemos logrado que se nos abran espacios a fin de conversar con los diputados y los senadores. Sin embargo, hemos sentido por un lado que la oposición pues nos escucha, pero nos da un poco por nuestro lado. Y por otro lado, de parte de Morena y aliados, hemos sentido que si bien a veces no, hemos logrado que nos abran un poco las puertas para hablar, ha sido básicamente escucharnos y reiterarnos que pase lo que pase, esta reforma va a continuar y que nuestras exigencias y nuestras preocupaciones pues no importan. Entonces ha sido un diálogo un poco simulado, al menos así lo he sentido yo. Creo que no hemos logrado conseguir esta verdadera apertura a escuchar opiniones disidentes, sino que más bien ha sido, ahora sí que no tras no. Me da la impresión de que lo que tú me estás diciendo es que sus interlocutores oficiales, me refiero a los miembros del legislativo, los miembros de la oposición en el legislativo particularmente, lo que han estado haciendo es darles un poco de atole con el dedo. Es decir, simulando que les están haciendo caso, palmaditas, pero en realidad mandándolos por un tubo. Es decir, ¿qué es lo que a ti te gustaría encontrar? Porque ya en la Cámara de Diputados esto pasó, en la Cámara de Senadores está muy cerca o a punto. Y si viviéramos en Dinamarca o en Suecia o en Noruega, quizá podríamos esperar otras realidades, pero vivimos en México y la posibilidad de que ese voto se compre a través de la presión o de todos los cañonazos que se pueden aventar en el sistema y en la tradición mexicana no está muy lejos. ¿Qué es lo que a ti te gustaría lograr? Pues sí, justo en diputados, pues no hubo ni siquiera apertura al diálogo, o sea, nos cerraron las puertas, nos invitaron y después no nos dejaron entrar. Entonces, la verdad es que sí fue muy decepcionante el trato en la Cámara de Diputados. Si bien salieron 2 diputados a hablar con nosotros, fue lo que dices tú, o sea, verdaderamente sí, los estamos escuchando, pero ya váyanse. Tú Entonces, ahí no, estuviste encerrada, ¿no? yo estuve encerrada en la Cámara de Diputados, en la sede alterna. La verdad es que sí nos ayudaron a salir al final, eso sí se los tengo que reconocer, sí nos dejaron salir, no hubo ningún problema, pero justo no nos dejaron nunca entrar ni hablar con nadie en ese día de la sesión, aunque nos habían invitado desde un inicio. Y en la Cámara de Senadores, pues hemos sentido un poquito más de apertura, sí se nos ha escuchado un poco, pero justo no está influyendo nuestro diálogo en sus decisiones. Creo que hoy lo único que podemos esperar y exigir es que los senadores de oposición en su totalidad cumplan con su palabra y cumplan con sus votantes, porque si ellos continúan por el camino en el que van de oponerse a la reforma judicial, pues esta no pasa. Creo que es muy grave el tema de que estén queriendo decir que la mayoría calificada está compuesta de 85 personas. Eso la verdad es que es una jugada que no veo bien. Creo que es muy grave que se estén yendo por ese camino. Pero también creo yo que eso implica que no tienen la mayoría calificada y que los senadores de oposición están cumpliendo con sus votantes. No, cosa que no hicieron 2 senadores del PRD, que sí, pues nos traicionaron básicamente y se cambiaron de partido cuando sus votantes les habíamos exigido que votaran en contra de la reforma judicial. Entonces, creo que la exigencia principal en este momento y la presión en este momento es más para los senadores de oposición.
que tienen que cumplir con su palabra y con sus votantes y que no pueden traicionar así a quienes les otorgamos la confianza de representarnos. Porque se habla mucho de que la mayoría es de Morena y que el pueblo le dio un mandato a Morena de reformar el Poder Judicial, pero no se habla de quienes votamos por oposición y que queremos, al contrario, que se establezca una buena reforma judicial, una que verdaderamente vaya, que busque verdaderamente un mejoramiento en la impartición de justicia y que verdaderamente nos representen, ¿no? Además de que esta manera, cómo se llegó a las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado, es bastante cuestionable porque no refleja el número de votos, sino parece que hubo una manipulación ahí en los organismos encargados de estos asuntos y que hoy en día tengo entendido que ya han desaparecido o están a punto de desaparecer. ¿Cuál es tu reacción ante esta situación? Bueno, pues el tema de la sobrerepresentación yo creo que lo atacamos tardíamente. Creo que ese era el verdadero tema a tocar principal en un principio, creo, y se nos fue. Y a la oposición, la verdad, nos falló en ese tema, no nos hicieron caso en su momento, y cuando nos hicieron caso ya era muy tarde y ya no podíamos realmente lograr nada con el tema de la sobrerepresentación en diputados. En senadores, pues la verdad es Tampoco que había emergido el liderazgo de Sol. no, pero en general no se escuchó a las voces que estaban hablando desde hace mucho sobre el tema de la sobrerepresentación. Igual, atole con el dedo. Entonces yo sí creo que en eso la oposición falló estrepitosamente. Y después de eso, en Cámara de Senadores, la verdad es que sí tenían ellos un número considerable de senadores que ganaron en las elecciones. Sin embargo, de los senadores del PRD a Morena, pues la verdad es que influyó de una manera muy fuerte en alcanzar la mayoría calificada, ¿no? De Morena y aliados. Creo que eso no me parece correcto en lo más mínimo, considerando que quienes votamos por el PRD lo hicimos pensando que iban a conservar su palabra y atenerse a los principios que nos habían vendido que iban a seguir. Entonces, pues creo que en eso fallamos bastante. Creo que sí, la lucha se empezó un poco tarde. Desde antes teníamos que haber estado metidos en el tema de la sobrerepresentación y todo, y no se hizo, pero pues también ni modo. Creo que muchos de nosotros no nos esperábamos que llegáramos a este punto. Y la verdad es que creo que la reacción, o sea, es un poco extraño cómo interpretan la Constitución en su totalidad, porque por un lado nos quieren vender esta idea de la interpretación literal a fin de justificar el tema de la sobrerepresentación, pero en el tema de la mayoría calificada se están haciendo ahí maromas con tal de justificar que sean 85 y no 86 senadores los que conformen la mayoría calificada. Entonces pareciera que utilizan la Constitución a conveniencia, ¿no? Y que la interpretan de una manera u otra según lo que convenga en ese momento con tal de aprobar esta reforma. Hemos estado platicando de una reforma al Poder Judicial, pero por lo que tú me estás comentando, parece que la reforma también podría dirigirse hacia el legislativo, porque todo indica que esta supuesta representatividad no es tal ni es exigible a los diputados que una vez que se sientan en la curul, prácticamente se sienten dueños del changarro. Sí, ¿Y tal cual. son? No, pues justo eso es lo que estamos tratando de defender. Y incluso Morena está tratando de defender. El pueblo es soberano. Nosotros le exigimos a los senadores y a los diputados que nos representen. Y el tema está en que si se están cambiando de bando, pues a sus votantes los están dejando completamente de lado. ¿A quién están representando así? Porque seguramente los que votaron por los senadores del PRD no querían esto, ni esperaban que sus senadores se cambiaran de partido de último momento. Entonces, pues es un poco, está lleno de contradicciones, porque por un lado nos dicen, sí, el pueblo manda sobre todo, ¿no? Pero ese no es el mensaje que se nos está dando después. Con las acciones de los senadores y de los diputados, al parecer el pueblo es lo último que importa. Y lo que importa más es conservar el puesto, el curul,
y conservar el favor del régimen, ¿no? Y los beneficios con los que te presionan para que te cambies de color y te pongas otra cachucha. Ujú. Sí, porque la verdad es que eso es lo que están denunciando hoy los senadores, que los están presionando con todo a fin de que voten en favor de la reforma judicial. Yo no creo que eso deba pasar, al contrario. Cada senador tendría que tener su propio proyecto, pero un proyecto que hayan anunciado en sus campañas electorales, ¿no? Entonces, si yo soy senador del PAN o del PRI o de MC, del PRD, y aseguré que voy a votar en contra de la reforma judicial, creo que es un sinsentido y completamente incongruente que lleguen a cambiarse de equipo de último momento con tal de no perder esos privilegios, ¿no? O de ser amenazados o que las presiones. Y a un político que promete, ¿se le puede exigir forzosamente que cumpla con las promesas? Porque a un particular, cuando promete, cuando hay un compromiso unilateral de la voluntad, esa obligación te obliga y es exigible. ¿A un político también le aplica este principio o el político no es susceptible de estas normas generales que obligan al pueblo? Pues deberían, ¿no? Creo que más bien deberían estar de alguna manera atados a sus compromisos en campaña electoral. No sucede así en la realidad, como sabemos todos. También creo que es válido cambiar de opinión al final, siempre y cuando haya una razón y una justificación, un fundamento verdadero sobre por qué se está cambiando de opinión, que también es válido. O sea, sí lo creo, sí creo que puede uno cambiar de opinión. El tema es en qué se fundamenta ese cambio de opinión. Porque si es, me cambié de bando porque creo que en Morena voy a tener más oportunidades de crecer, pues no es una justificación suficiente como para traicionar el voto de tus electores, creo yo. Pero por otro lado, si me di cuenta, yo senador, me di cuenta que esto era un sinsentido y que no va a beneficiar al pueblo mexicano, pues está bien, tal vez puedes cambiar de opinión siempre que lo fundamentes de manera adecuada. Y que lo justifiques y que lo motives. ¿Y tú tienes algún antecedente donde esto haya ocurrido? Pues, pues no, no verdaderamente. O sea, lo que se ve hoy en día en la política mexicana es más bien un tema de me cambié de partido, yo estaba antes en, no sé, en el PRI y ahora estoy en Morena, o yo estaba antes en el PRD y ahora estoy en el PAN. Como que hay más bien un sinfín de movimientos injustificables de partido en partido, incluso con ideologías completamente contrarias que no tienen mucho sentido. Si en un momento determinado, Sol, tú y estos miembros de la generación del 24 pudieran lograr que las puertas se les abrieran y que hubiera una actitud de diálogo, en este caso de la Cámara de Senadores y probablemente de las legislaturas de los estados, ¿qué les dirías? ¿Cuáles son los puntos que tú tratarías de comunicarles? Pues en primer lugar les explicaría por qué esta reforma es perjudicial no solo para los jóvenes, sino para todo el país. Este sería el primer punto, explicarles específicamente todo lo que ya hemos conversado aquí, el tema de la elección popular, el tema del tribunal de disciplina, lo de los jueces sin rostro, lo de las ratificaciones, todo aquello que puede llegar a atentar contra los derechos humanos. Creo que es lo primero que diríamos, ¿no? Incluso el tema de, pues, si estamos incumpliendo obligaciones internacionales y eso va a generar un movimiento económico perjudicial también. Eso pues se los trataría de comunicar. Eso sería lo primero. Y también se nos acusa mucho de que nosotros nos quejamos y nos quejamos, pero no damos una contrapropuesta de reforma. Afortunadamente ya se elaboró una contrapropuesta que no solo es una reforma al Poder Judicial, sino una verdadera reforma sobre todo la impartición de justicia en México, ¿no? Que conlleva también la reforma de las fiscalías, que es un tema toral y que casi siempre se ignora. Y Entonces quizá creo de que las policías, porque también tienen un juego y arbitrariedades cometen. sí, por supuesto. De hecho, muchas veces la verdad es que el sistema de impartición de justicia en México, la verdad, tiene muchísimas fallas y nadie niega eso, ¿eh?
Creo que también eso nos dice mucho, que estamos defendiendo a los corruptos y que solo defendemos al Poder Judicial, y yo les diría que no. Nosotros estamos defendiendo la impartición de justicia en México, la división de poderes, los pesos y los contrapesos. Sin embargo, no creemos que una reforma judicial esté mal por sí misma. Al contrario, yo sí creo que hay muchísimas fallas, hay mucha corrupción, hay mucho nepotismo, todo, o sea, la verdad es que hay muchas cosas que mejorar del Poder Judicial y de las fiscalías y de la Fiscalía General de la República y en general del sistema de impartición de justicia. Lo que no está bien es buscar una reforma que someta al Poder Judicial a la voluntad de un movimiento político. Y menos aún, que la verdad es que no nos han podido explicar de manera concreta en qué beneficia al pueblo mexicano la reforma judicial. O sea, porque entendemos la razón de reformar el Poder Judicial, está bien, hay que mejorar el Poder Judicial, sí, pero lo que no se nos ha querido explicar de manera concreta y lógica es en qué beneficia esta reforma, qué puntos concretos ataca que generen un beneficio para los mexicanos y las mexicanas, porque la realidad es que ninguno. Yo sí creo que esta reforma judicial lo que va a generar es un mayor índice de impunidad, mayor índice de nepotismo, por supuesto, porque si son candidatos electos nombrados, por así decirlo, por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues por supuesto que probablemente va a haber un tema de nepotismo ahí incluido, como hay en los 3 poderes de la Unión. Entonces, creo que eso es lo principal que buscaría dialogar con los senadores en estos momentos. Ahora, venimos de una reforma judicial reciente del 21 que fue promovida por el ministro Lelo de la Rea, que además parece ser una reforma judicial que nunca ha terminado de ser consolidada en su implementación. Habría que consolidar y terminar esto primero, y si no hay realmente motivos de fondo que justifiquen esta pretendida reforma, ¿qué es lo que habrá detrás? Yo creo que la reforma del 2021 tenía puntos muy, muy destacables. Creo que justo se metía de fondo el tema del nepotismo, lo cual me pareció muy adecuado. Se elaboró un estudio concreto sobre el nepotismo dentro del Poder Judicial. Se establecieron mecanismos a fin de evitarlo, pero creo que sí siguió sin justo aplicarse de manera concreta y de establecerse totalmente, en su totalidad. Y el tema está en que no se atacaron los puntos concretos, ¿no? O sea, creo que hubo muchas cosas que se dejaron sin tocar. O sea, por ejemplo, el funcionamiento del Consejo de la Judicatura y el tema de las adscripciones a los circuitos. Creo que fue un tema que se debió haber reformado en ese momento, no se hizo. Y me parece que justo esa falta de totalidad en la reforma del 2021 es lo que nos tiene hoy por hoy discutiendo esta reforma judicial. Sí creo que ha habido una falta de compromiso de todos los gobiernos que han estado en el poder de reformar verdaderamente la impartición de justicia, porque como te decía, yo no creo que sea solo un tema de reformar al Poder Judicial federal y local, sino que tienen que reformarse junto con esos dos las fiscalías, porque si no reformas las fiscalías de nada sirve que se esté reformando el Poder Judicial, porque al final creemos en México que todo lo que se ponga en leyes se va a actualizar de manera rápida y que simplemente todos los problemas van a desaparecer porque yo puse... Como eso de adelantar la Navidad por decreto. Exacto. O sea, yo digo, no, pues acabé con la corrupción porque puse un párrafo en la Constitución que dice no se vale la corrupción. Pues no funciona así. Hay que establecerlo bien en la práctica, hay que verdaderamente establecer un mecanismo que funcione, y creo que eso es justo lo que esta reforma judicial no hace. Porque ¿qué me asegura que las fiscalías no van a seguir actuando mal si ni siquiera las tocan en la ley? ¿Y qué me asegura que verdaderamente el Poder Judicial dejará de tener sus muchas fallas simplemente por su establecimiento en ley? Y lo más preocupante aún, ¿cómo voy a llevar a cabo esas elecciones? Porque todo el mundo nos habla de la elección por voto popular de los jueces, pero tampoco hay un mecanismo bien establecido de cómo se van a llevar a cabo. ¿Con qué dinero se van a llevar a cabo esas elecciones que parecen gigantescas en comparación
con las elecciones que se llevan a cabo de presidencia, de diputados y de Congreso, en general del Congreso de la Unión. Entonces sí creo que es justo esa creencia falsa de lo que se ponga en ley es la verdad y es lo real y es lo que va a pasar. No funciona así. Sol, te voy a hacer un comentario y me gustaría tu respuesta y tu sensibilidad a esto. A mí me parece que aquí hay dos discursos paralelos. Un discurso intelectualizado que maneja conceptos y principios académicos y un conocimiento del tema jurídico y de la conciencia ciudadana, pero que parece ser dirigido a gente con razón y a intelectuales. Y por otro lado, me parece que hay un discurso populista dirigido a gente con no tanta educación y más susceptible de estas emociones, digamos, primarias, las emociones que se despiertan en contra y a favor de determinadas ideas, aunque no estén totalmente justificadas. Pero parece que el discurso del vendedor de enciclopedias vende más que el del profesor de Derecho. Pues Y en este sentido, ¿qué hay que hacer para que haya un vaso comunicante entre la inteligencia y las necesidades generales de la población? Porque finalmente hay necesidades generales de la población. Claro, y hay un reclamo legítimo de la población, yo sí lo creo. O sea, yo creo que la gente está enojada por una razón y muy fundamentada, creo que se ha pecado mucho dentro en general del mundo del abogado, por así decirlo. Hemos cometido muchos errores y uno de esos es no democratizar el derecho, no hacerlo accesible. Tenemos el juicio de amparo, es el ejemplo perfecto. Un juicio de amparo verdaderamente que funcione como un juicio de garantías, un juicio que promueva los derechos humanos y la protección a los derechos humanos de las personas tendría que ser más accesible, tendría que ser más fácil de entender para el ciudadano promedio, porque lo que está terrible es que solo los abogados entendemos el juicio de amparo y algunos ni siquiera lo entendemos. Cuando la entienden. Exacto, o sea, la verdad es que es un juicio sumamente complicado, sumamente formal y legalista, cuando no debería ser así. En muchos otros países así no funciona la tutela de los derechos humanos, al contrario, es un juicio fácil de acceder y fácil de resolverse y fácil de presentarse, por así decirlo. Entonces creo que ha habido un error de parte del Poder Judicial, de parte del mundo jurídico de este país, de que no democratizamos a tiempo el derecho, no lo hacemos entendible, no lo hacemos fácil de acceder y también es una falla del sistema educativo de este país, porque la verdad es que muchas cosas serían muy distintas si verdaderamente nos tomáramos en serio al derecho y lo enseñáramos, por ejemplo, en las preparatorias. Yo creo que un curso básico de derecho no nos caería nada mal como país. Y en general el acceso a la educación pues es siempre el tema principal en la sociedad mexicana. Una educación de calidad que verdaderamente nos enseñe qué son los tres poderes de la Unión, en qué consisten, una clase de cívica y ética, pero que verdaderamente nos enseñe qué derechos tenemos, qué poderes los protegen, qué hace el Poder Ejecutivo, qué hace el Poder Legislativo, qué hace el Poder Judicial. O sea, verdaderamente volver estos temas un conocimiento genérico y que no solo se quede dentro de los abogados, porque nosotros pues está muy fácil, estamos discutiendo la reforma judicial entre nosotros, estamos en foros, estamos en revistas de abogacía y que el mundo jurídico y todo, y nos quedamos en una burbuja que explotó, en este momento explotó y con toda la razón. La gente está exigiendo una reforma a un poder judicial que en muchos sentidos no comprenden en su totalidad, incluso yo no comprendo en su totalidad. Entonces esa falta de acceso a la justicia pues nos tiene en el embrollo que nos tiene y pues sí, yo creo que el deber, pase lo que pase mañana con la votación, creo que aprendimos una lección de todo esto. Creo que la verdadera reforma que tenemos que promover es un tema educativo
en principio, y generar nosotros esas condiciones de acceso a la justicia y de acceso a la educación jurídica que nos permitan que estos discursos falaces, en muchas ocasiones en contra del Poder Judicial o en contra de los derechos humanos, no calen tanto dentro de la gente. No sería la primera vez en la historia en que un movimiento de estudiantes llega a calar de fondo en la sociedad y llega a provocar cambios fundamentales en la orientación de la misma. En ese sentido, a mí me gustaría que este movimiento, que de algún modo tú has iniciado, lograra esos propósitos. Sin embargo, estamos ya al cuarto para las 12. La votación es de un momento a otro. Vamos a poner el peor escenario, de acuerdo con los intereses que promueve el grupo de la generación del 24, que se aprobara en el Senado la reforma judicial. ¿Sería el fin de este movimiento o qué falta para el movimiento Generación del 24? Pues no, yo no creo que sea el fin del movimiento porque todavía quedan muchas cosas que hacer. Se tiene que aprobar por la mayoría de las legislaturas locales. Después de eso tendremos que analizar el tema más jurídico de fondo, por así decirlo. Si hay, por ejemplo, si se aprueba con la mayoría calificada de 85 senadores, pues hay un vicio del procedimiento legislativo, claramente. Podemos imputar uno más de los que se van acumulando. Sí, no, o sea, creo que, exacto, o sea, creo que podemos atacarlo por vía jurídica meramente, seguir difundiendo información respecto al Poder Judicial, seguir tratando de democratizar un poco lo jurídico y volverlo más accesible a las personas, continuar hablando por otro tipo de reformas. Está la reforma de los órganos constitucionales autónomos, que también es muy preocupante. Sí, yo no le veo un final el día de mañana al movimiento, pase lo que pase. Creo que puede crecer, hacer algo grande, creo que puede crecer y verdaderamente calar en el público, por así decirlo, en el pueblo, y verdaderamente posicionarnos como una voz disidente de las decisiones que se tomen, siempre de forma cortés, siempre de forma pacífica. Creo que esta es una cosa muy clave de este movimiento. Nos hemos comportado de la manera más pacífica, abierta a cualquier tipo de discurso. Yo en lo personal he discutido con gente que está a favor de la reforma judicial y me gusta escuchar sus razones, porque la verdad es que sí tienen razones por las cuales estar a favor. Yo no las comparto, pero me gusta escucharlas y me gusta aprender de lo que dicen. Y en general, pues las personas pueden tener una visión que tal vez a mí no me parezca, pero siempre vamos a ser tolerantes a todo tipo de disidencia. Y no todo el mundo tiene que pensar igual que tú. Para nada. No, para nada. Ahora, me parece que en el fondo este movimiento estudiantil revela una gran deficiencia de la sociedad mexicana. Me refiero a la participación ciudadana. Me parece que en este sentido la participación ciudadana ha sido uno de los grandes ausentes en la vida de nuestra patria. Me parece que además la participación ciudadana organizada, como ahora se ha manifestado, está llegando, como casi todo sucede en México, tarde. Pero también parte de la historia y de la realidad mexicana es que aunque México casi siempre llega tarde a todo, cuando llega con todo. ¿Qué verías tú para el futuro y qué es lo que te gustaría hacer en el futuro? Y luego hablaremos un poco de con quién habría que continuar dialogando. Pues justo sí creo que hubo una cierta tardanza de nuestra parte al momento de actuar ya como grupo organizado. Me consta que muchos de mis compañeros en el movimiento estuvieron activos desde antes de que hubiera movimiento en redes o en foros. Y la verdad es que sí creo que con eso se avanza y lo que se hace, aunque sea tarde, pues justo se hace, ¿no? Creo que no, la batalla no está perdida el día de hoy. Yo sí creo que verdaderamente hay
una esperanza de que mañana en las votaciones los senadores de oposición cumplan con su palabra. Y también creo que después los cauces jurídicos sí pueden avanzar. O sea, yo no veo la batalla perdida todavía. Le pediría a todos los que nos escuchan que todavía no se rindan, que justo es el momento, este es el instante y el momento en donde tenemos que actuar con más fuerza. Entonces, yo creo que a futuro lo que continuaremos haciendo es defender en general no solo la independencia judicial, sino los derechos humanos, ¿no? Y la verdad es que muchas de estas reformas pueden ser un poco, nos pueden llevar por un camino peligroso, vaya. Y creo que podemos seguir actuando nosotros como lo hemos hecho, de forma organizada, a fin de tratar de impedir lo más posible este tipo de reformas. Ahora, hasta donde yo entiendo, México sigue siendo México. Es decir, en este país, el presidente de la República es la máxima autoridad. Y aunque el presidente de la República en más de una ocasión diga que no es él quien ha promovido la reforma judicial, claramente sabemos que México sigue siendo México. Es decir, han buscado ustedes un diálogo con el presidente de la República, pero que además termina su periodo presidencial en el mes de septiembre. Y la pregunta es, ¿han ustedes buscado un diálogo con la presidenta Sheinbaum, que entiendo que es una mujer inteligente, preparada, sensata y abierta al diálogo? Pues sí, o sea, el día de hoy presentamos un derecho de petición por los calificativos que se dieron en la mañanera a nuestro movimiento, un poco calificándonos de racistas y de clasistas y de cosas así. Entonces, pues la verdad es que ese hecho nos da a entender que no están abiertos a ningún tipo de diálogo con nosotros, sino que más bien se trata de denostarnos de manera pública. Entonces hoy presentamos un escrito de derecho de petición a fin de que pues básicamente se nos dejara de calumniar y se nos explicara por qué razón se nos está atacando, ¿no? Entonces, sí hemos tratado en ese sentido de entablar un diálogo, pero no hemos visto ningún tipo de apertura a ese tipo de diálogo ni con el presidente actual ni con la presidenta electa. Ni con la presidenta electa. Y esto quiere decir que todavía en México, para lograr que te pongan atención, hay que crear una cierta molestia en la sociedad para que ellos sean los interesados en platicar contigo. Pues yo creo que en cierto grado sí, creo que más que una molestia se trata de hacer ruido y el ruido suficiente como para que captemos la atención de la autoridad. Eso no implica necesariamente que sea de forma agresiva o que lo hagamos de manera violenta, para nada. Al contrario, creo que más bien el camino a tomar es pacífico y el camino a tomar es más bien de diálogo y de comunicación por completo. Incluso si no se nos quiere buscar y no nos buscan y no hablan con nosotros, al menos nosotros sabemos que estamos pudiendo hablar con la gente y que la gente sí nos está escuchando y que ellos nos están escuchando, aunque no nos hablen directamente. Yo sí creo y siempre voy a creer que el camino siempre es pacífico y no me gustaría que se convirtiera la falta de diálogo en una excusa para nosotros empezar a ser violentos ni nada por el estilo. Me parece que en más de una manera, si se les está denostando, si se les está descalificando, si se les está tratando de desmoralizar, de alguna manera, al negarlos, se les está afirmando. Se está reconociendo la importancia de su movimiento. Además de que el presidente de la República en las mañaneras, que es el foro oficial en donde uno sabe cuáles son los pensamientos que el hombre tiene cada día, ya ha dicho que sería un despropósito si se lograra suspender
la reforma judicial, lo que en mi opinión querría decir que él siente que las trae casi todas con él, pero en el casi no están todas. ¿Cuál es tu impresión? ¿Hay Sí, esperanza? yo creo que sí, yo creo que hay esperanza todavía. Creo que lo que dices es muy acertado. Creo que si el presidente estuviera completamente seguro de que la reforma judicial va a pasar, ya no estaría hablando del tema, o ya no estaría hablando de nosotros, por ejemplo. Claramente generamos algo, claramente hicimos ruido. Creo que eso era lo que buscábamos en primer lugar, generar un cierto tipo de, oigan, nosotros estamos aquí, queremos que se nos escuche. Y yo creo que sí lo estamos consiguiendo, porque justo el que hablen de nosotros en la mañanera implica cierto grado de reconocimiento, por más malo que sea. Eh, y yo sí lo creo que no tienen la mayoría calificada, creo que no han logrado presionar a los senadores de oposición a fin de que alguno se cambie de bando, lo cual implicaría que hay de dos. O no pasa la reforma judicial en los términos en los que está, o pasa con 85 senadores, lo cual implicaría un vicio en el procedimiento legislativo, que implicaría a su vez que la Suprema Corte puede llegar a tirar esa reforma, ¿no? Me parece que hay algo que te debo decir. Con la manera en que has estado obrando, actuando y los logros que has alcanzado, tengo la certeza de que te honras a ti misma, honras a tu casa, honras a tu escuela, honras a México, honras a tu patria. Pero también lo cierto es que hemos estado platicando sobre muchísimos temas, cada uno de los cuales en sí mismo podría ameritar ser tratado en un programa por sí mismo. Pero esto me da pie, si tú me lo permites, para invitarte, para que nuevamente te reúnas conmigo en estos micrófonos a seguir conversando sobre estos y otros temas. Creo que el tema de la participación ciudadana, no conceptual, sino vivida, es muy importante. Pero al estar a punto de cerrar este programa, antes de hacerlo, a mí me gustaría pedirte que pudieras dirigir un mensaje claro, contundente y firme al público que nos escucha, no solamente al público de juristas, sino también a los ciudadanos, porque finalmente la gente común, el pueblo, somos los usuarios del derecho, los que nos beneficiamos de las bondades del derecho o los que nos vemos claramente afectados por las deficiencias del mismo. Así es que en este sentido yo te pediría un mensaje. Bueno, primero que nada, te agradezco infinitamente la invitación y estoy segura que podríamos seguir nosotros platicando un buen rato del tema. Y a todos los que nos escuchan, pues básicamente yo les diría que pues hay que seguir trabajando por este país que tiene muchas carencias, que tiene muchos problemas, que una reforma constitucional no resuelve, sea esta o sea otra. Cualquier tipo de reforma constitucional no puede funcionar si no hay por detrás una práctica y una aplicación concreta de la reforma que sea. Tenemos que seguir informándonos, tenemos que seguir siendo tolerantes, una cualidad que se ha perdido en muchos sentidos en el país. El discurso nos está poniendo en contra, todos contra todos. Hay dicotomías ahí inventadas, otras que son muy reales. Existe desigualdad en este país, sí, pero eso no implica que nosotros dejemos de ser mexicanos, todos nosotros. Entonces, hay que escuchar, hay que aprender, tenemos que escucharnos unos a los otros. Yo estoy siempre abierta al diálogo con quien sea, siempre que sea respetuoso. Yo soy tolerante a todo tipo de ideas. Puede que no esté de acuerdo, pero nunca voy a ser intolerante ni grosera con quien se me acerque a platicar. Al contrario, si hay una cosa que me encanta es compartir opiniones distintas con los demás. Entonces, pues yo los invito a eso, específicamente a ser tolerantes y a seguir escuchando las voces que disentimos o que aprobamos,
la reforma judicial. A mí me da la impresión de que lo que dices tiene calado, en el sentido de que la construcción del México que nosotros quisiéramos para nosotros mismos, para nuestros padres y para las nuevas generaciones, es un México cuya construcción nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. Quiero agradecer a Solange Estrada por su participación en este programa. Me parece que lo que ella ha tenido que decir es muy importante y me parece también relevante destacar que ella es representativa de las mujeres activas y participativas que están caracterizando cada día de manera más clara a este país. Me parece que hay mucho que aprender y hay mucho sobre lo que seguir conversando. Al público que semana a semana nos hace el favor de recibirnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que resultan de su mayor interés. A Sol Estrada, nuevamente le agradezco su generosidad, su apertura y su bondad al tratar todos estos temas. Así es que sin más, por el momento me despido. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Sol. Gracias a ti, Carlos.